Abra conmigo la palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Para algunas personas he puesto la mayoría de citas bíblicas aquí y las puede leer en la pantalla, pero no todas, para que utilice su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia el día de hoy? Como 5 trajeron Biblia. A ver, usted que está mirándome a través de la transmisión, traiga la Biblia, la palabra de Dios. No se quede nada más cómodo en el sofá escuchando la palabra. Traiga la Biblia y aprenda a subrayar la palabra del Señor, porque ahí es donde el Espíritu Santo te está hablando. Dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. Y esto tiene que ver o responde a la pregunta: ¿por qué algunas veces repetimos algunas cosas desde el altar? ¿Por qué algunas veces lo mencionamos un domingo tras otro domingo? ¿Será que no tienen nada que hablar, nada que decir? ¿Por qué es que somos algunas veces tan repetitivos o hacemos tanto énfasis en algunas cosas? Bueno, le voy a explicar por qué razón lo hacemos. Y dice Segunda de Pedro capítulo 1 versos 12 al 15. Por lo tanto, dice Pedro, siempre les, ¿qué dice? Siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva. El apóstol Pedro estaba diciendo: se las voy a recordar una y otra vez, y eso es lo que voy a hacer mientras viva. Dice el verso 14: pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Pero dice el verso 15: así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. El apóstol Pedro murió, bueno, no murió por ancianito, sino que fue uno de los mártires en la fe. Y este gran apóstol de Jesucristo, pues antes de morir, escribe esta carta a todos aquellos. Si usted lee los primeros 2 versos de Primera de Pedro, usted se dará cuenta para quién va escrita esta carta. Es más, lo voy a leer para ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cuántos han alcanzado por la misericordia de Jesucristo el mensaje del evangelio? Bueno, pues el apóstol Pedro te está dejando esta carta para ti y para mí. Y sigue diciendo en el verso 13: por lo tanto siempre les recordaré. ¿Cuántos saben que el ser humano olvida? ¿Cuántos olvidados tenemos aquí? ¿Cuántas personas que olvidamos tenemos aquí? Yo soy el primero que levante la mano. Si no me cree, pregúntele a mi esposa. El primero que olvida cosas, Leo, soy yo. Si tú piensas que tú olvidas cosas, sí, ya todos sabemos que Leo olvida cosas, pero yo olvido más que Leo. A mí se me olvidan las cosas de vez en cuando, y por eso tengo que estar leyendo la palabra para recordarme de todo lo que dice la palabra del Señor. Imagínese si usted de esos cristianos dominicales que solamente abren la Biblia los domingos, ¿cuánto no habrá olvidado? Si usted es de aquellos que vienen nada más y abre la Biblia los domingos, ¿cuánto usted no ha olvidado de la palabra del Señor? Porque el ser humano olvida. Y aquí está el apóstol recordándoselos y diciéndoles: mientras me tengan vivo, se los voy a recordar. Y aunque muera, me voy a encargar de recordárselos. Y aquí estoy yo leyendo las palabras del apóstol Pedro, diciéndoles: Iglesia Norwood,
amigos que nos visitan, gente que está en la transmisión, mientras esté vivo se lo voy a recordar una y otra y otra y otra vez. Porque la palabra del Señor es digna de recordar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si no me creen, váyase a Hebreos capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 2, verso 1. Dice Hebreos 2:1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. El escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Pedro, en realidad los teólogos no se ponen de acuerdo, pero Pablo en sus cartas paulinas nos pasa recordando constantemente: manténganse firmes. Y el escritor de Hebreos nos dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos escuchado. ¿Cuándo escuchamos verdades aquí? Los días domingo escuchamos verdades, los días miércoles escuchamos verdades, en tu grupo vida escuchas verdades. ¿Qué te parece si tú escuchas verdades de lunes a domingo, leyendo en voz alta la palabra del Señor? Escucharás muchas verdades también. ¿Cuál es el problema de olvidar? Escuche bien. No sea que nos desviemos de ellas. O sea, cuando olvidas, te puedes desviar de las cosas verdaderas. Y cuando te desvías, pierdes el rumbo. ¿Algún día usted ha estado perdido? Sí, pastor, hasta que el Señor me rescató. No me refiero a esa clase de perdición. Me refiero a que inclusive con el GPS, ¿usted se ha sentido perdido o perdida? Como cuando la persona que nos pasó la dirección no nos pasó la dirección exacta o completa, o le faltó un número, o le faltó el estado, o le faltó algo a la dirección, o sencillamente no sabes para dónde vas, estás sin rumbo. Y cuando estás sin rumbo, no sabes dónde vas a llegar. Por eso es importante constantemente recordar las cosas para que no pierdas el rumbo. ¿Van conmigo? Y que tú sepas para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Usted puede decir: pastor, ya sé lo que usted va a decir, ya sé cuál es lo que vamos a estar hablando. Veo ahí que está hablando nuevamente contracorriente. Sí, llevamos como 3 semanas hablando de este tema contracorriente, y viene de la mano con una serie. O sea, si sumamos toda la cantidad de temas que hemos estado hablando cronológicamente después de la resurrección de Jesucristo en el mes de abril, que lo celebramos Semana Santa, llevamos muchas semanas hablando cronológicamente de lo que pasó en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que pasó en el libro de Hechos. Y ahora nos estamos introduciendo a lo que es la iglesia empoderada por el Espíritu Santo, una iglesia contracorriente. ¿Van conmigo? Entonces llevamos hablando varias semanas cronológicamente de lo que enseña la palabra de una iglesia contracorriente. Una iglesia que necesita estar recordando, afinándose. ¿Por qué es importante estarlo recordando? ¿Por qué es importante estarse afinando? ¿Por qué? Porque hay malas enseñanzas allá afuera. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Hay malas enseñanzas, hay falsas enseñanzas en la televisión, en la radio. ¿Qué le parece en las redes sociales? ¿Cuántas malas enseñanzas hay en las redes sociales? Miles de millones en las redes sociales, en la universidad, en la escuela. Hay falsas, erróneas enseñanzas, y necesitamos constantemente ¿qué? Estar recordando de que la iglesia de Jesucristo es una iglesia contracorriente. Hace unas 3 semanas el pastor Daniel estuvo abriendo este tema contracorriente. El pastor Samuel estuvo hablando hace 2 semanas de este tema también, contracorriente, y estuvimos hablando de lo que es una iglesia y un pueblo que va en contra de la corriente. Cuando hablo de contracorriente,
analizando la palabra etimológicamente, contracorriente está compuesta de dos palabras que va en contra, o sea, va opuesto a la corriente. La corriente, llámese fuerza o ímpetu. Por ejemplo, la corriente del agua, la corriente, la fuerza del agua o el ímpetu del agua. El agua del río, el agua del mar. O también desde un punto de vista más sencillo, contracorriente. Contracorriente. ¿Qué quiere decir corriente en este segundo aspecto? Que tiene que ir en contra de lo normal, de lo que es corriente, de lo que el mundo da por sentado, de lo que es un hecho, de lo que es normal allá afuera. Y que muchas veces con ímpetu vienen a atacar a la iglesia, a impregnar a la iglesia, contra corriente. Entonces, analizando un poquito lo que el pastor Daniel inició y lo que el pastor Samuel inició también, hablando de lo que es la iglesia contra corriente. Ellos hablaron y se basaron en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, donde la palabra del Señor nos enseña cómo la iglesia era una iglesia contra la corriente. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Está saliendo ahí atrás? ¿Sí? ¿No? Debería estar saliendo ahí atrás. También analizamos lo que quiere decir esas palabras donde dice enseñanza de los apóstoles, donde hablamos de que se mantenían firmes en la verdad. ¿Cuántos se mantienen firmes en la verdad? Eso es lo que hace ser una iglesia contracorriente. Se mantenían firmes en la enseñanza apostólica o en la verdad. También se mantenían firmes en la comunión, número 2, o lo que es la koinonía. ¿Qué tiene que ver con koinonía? ¿Qué tiene que decir esto? Es la comunión, el amamos servir en comunidad, amamos amarnos los unos a los otros. También el pastor Daniel nos enseñó que el aspecto del partimiento del pan tiene que ver con recordar lo que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. En eso se mantenía ferviente la iglesia. Y también, como cuarto punto, recordaban el mantenerse en oración. La oración sabemos que es la comunión, nos mantiene en comunicación con el Padre. Eso hizo a la iglesia primitiva ser una iglesia contracorriente. Así que cuando pensamos en una iglesia primitiva contracorriente, me lleva a pensar a analizar una pequeña porción de la iglesia. Por ejemplo, cuando en los años 1900, cuando quisieron analizar al ser humano, al cuerpo, al físico, los investigadores, los científicos no lo analizan como un todo. Empezaron a introducirse dentro del ser humano para poder analizar cada partícula del ser humano. Ahí fue donde encontraron las células. Y se dieron cuenta que el ser humano es un cuerpo, pero está compuesto por millones de células. Y que la célula es en sí lo que hace que el ser humano piense, se mueve, reaccione. Es la interacción de las células. De la misma forma, todas las sustancias físicas, todo lo que vemos palpable el día de hoy, está compuesto por átomos. Es la partícula más pequeña de cualquier sustancia. Entonces, si estamos estudiando la madera, no estamos estudiando la madera como un todo, estamos estudiando partículas que componen la madera. Por eso el día de hoy yo quiero llevarlos este domingo, hoy y el próximo domingo, a estudiar lo pequeño que compone la iglesia. Estamos hablando de una iglesia contracorriente. Vimos cómo se mantenían contracorriente, pero yo quiero estudiar con usted y aprender de la pequeña partícula que compone
la iglesia de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser un seguidor de Cristo? Porque si no me equivoco, la iglesia está compuesta ¿por qué? Por seguidores de Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser seguidor de Jesucristo? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Sí me doy a entender? Estamos analizando de un cuerpo entero, estamos analizando y ajustando la lupa a lo que es, poniendo la iglesia ahí en ese microscopio para analizar de qué está compuesta la iglesia. La iglesia está compuesta de seres humanos que dicen ser cristianos, que dicen ser seguidores de Jesucristo, que dicen ser hijos de Dios. Y entonces, cuando yo intento responder a esta pregunta, ¿qué significa ser un hijo de Dios?, me tengo que ir al libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 19. Váyase conmigo rápidamente. 2 de Corintios capítulo 5 verso 19 y 20. Dice en este lugar el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5 verso 19. Pues Dios estaba en Cristo conciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y dice el verso 20, así que somos, ¿qué dice que somos? Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. O sea, cuando compartimos el evangelio, hablamos en nombre de Cristo y le decimos a la gente, vuelvan a Dios. Ese es el mensaje, o eso es lo que compartimos cuando le expresamos a las personas el evangelio. Pero me llama la atención el verso 20 donde dice, así que somos, dice Pablo, ¿somos qué? Embajadores. Cuando yo intento responder a la pregunta, ¿por quién está compuesta la iglesia?, me doy cuenta que estamos compuestos, la iglesia está compuesta por gente que dice que ama a Jesucristo, que es seguidora de Jesucristo, gente que dice ser hija e hijo de Dios. Pero si me voy más profundo a la palabra, me dice que los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, somos embajadores. ¿Qué le parece a usted? Entonces, cuando pensamos en embajadores, ¿en qué estamos pensando? En una limusina con la bandera de mi país, ¿no? Pensamos en ese edificio grande ahí con los embajadores de todos los países reconocidos, más de 200 países, en una organización que se llama la organización de la ONU, United Nations, Naciones Unidas. Y ahí está el rotulito. Ahí no va a decir Eduardo González, no. Ahí va a decir Estados Unidos. Y bueno, con esto de la doble nacionalidad, ahí va a decir Costa Rica. Usted, pues ahí no va a decir Johan, ahí va a decir Colombia, mijo. No va a decir nada más Colombia. Cuando pensamos en embajadores, son dignos representantes de un país o un reino. Representan, no es cualquiera, representan oficialmente a un gobierno. Esto es un detalle importante, que un embajador representa oficialmente a un gobierno. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que representa los intereses, los valores y representa la cultura de ese país. ¿Alguien va conmigo? El embajador representa los intereses de ese país, los valores de ese país y la cultura de ese país.
¿Qué le parece a usted cuando Pablo nos está diciendo que nosotros somos embajadores del reino celestial? Somos dignos representantes de los valores del reino, los valores del cielo, la cultura del cielo y los intereses del cielo. Están muy serios el día de hoy. A ver si usted que está en la cámara me suelta una sonrisa, porque aquí no me sueltan muchas sonrisas, Estoy hablando de que usted, querido hermano, que dice ser hijo de Dios, hija de Dios, que dice ser cristiano, cristiana, debe de ser un digno y una digna representante del reino de los cielos, que a través de usted se comunica los intereses, los valores y la cultura del reino de Dios. ¿Alguien va conmigo? Tú y yo somos representantes oficiales del reino de Dios. Lo voy a decir nuevamente. Tú y yo somos representantes oficiales del reino de Dios. Mismo Pedro dice, somos nación santa, somos real sacerdocio. Y Pablo lo detalla diciéndonos que somos embajadores, somos dignos representantes del reino de Dios. Menuda cosa le toca representar, Poca cosa le toca, ser representante del reino de los cielos. Eso precisamente es ser contracorriente. El hijo de Dios, la hija de Dios, es alguien que va a favor de la corriente del reino. Si usted va contra la corriente del mundo, quiere decir que va a favor de la corriente del reino. Somos dignos o debemos de ser dignos representantes del reino de Dios. Hay personas a las cuales he llamado cristinos algunas veces. Y los que somos de casa sabemos lo que quiero decir cuando llamamos cristinos. Hay personas que dicen que son cristianos, pero lo que hacen es que conocen de un Jesús, conocen de Jesús, pero el poder de Dios no habita en ellos. Dicen conocer de Dios, dicen conocer de Jesús, pero no viven como Jesús viviría en la tierra. Entonces, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, es un embajador del reino que va contra la corriente del mundo. Y entonces tenemos que irnos, como lo han hecho nuestros pastores en semanas anteriores, de hablar de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era una iglesia que conocía muy bien al reino el cual representaba. La iglesia primitiva hacía lo que hacía porque conocía muy bien el reino el cual representaba. Conocía muy bien de Jesús, conocía bien de Dios. Era una iglesia que tenía un especial interés por representar el reino de Dios aquí en la tierra. Eran embajadores que conocían a cabalidad el reino el cual representaban. Y quiero irme un poco más atrás. Los pastores ya hablaron bastante de lo que fue la iglesia primitiva. Pero recuerden, estamos hablando de cómo se ve eso en una persona. En la parte más pequeña de la iglesia, el ser humano, el Hijo de Dios. Y por eso quiero sacarlos del Nuevo Testamento y llevarlos inclusive más atrás, para que ustedes miren que esto de ir contra corriente no se originó solamente en el Nuevo Testamento, sino que esto viene de más atrás. El amor por Dios y el ser embajadores del reino viene de más atrás. Y yo creo que podemos sacar ejemplo de lo que escribió Daniel en el capítulo 3. Váyase conmigo al libro de Daniel en el capítulo 3. Voy a leer 30 versículos rápidamente para que usted se entere de cómo se ve ir contra la corriente como hijo, como hija y como cristiano.
Daniel capítulo 3. Está este reino, Nabucodonosor. Es el director, rey, jefe, presidente de este reino, de Babilonia. Y es como que la nación más poderosa del mundo. La nación con el ejército más fuerte del mundo, que en este momento sabemos que es Estados Unidos de América. Es como que en este momento Estados Unidos de América decida tomar por esclavos, poseer a un país tan pequeño como Costa Rica, mi país, y decir: vamos a ir con aviones Hércules, vamos a bombardear ese país y vamos a tomar rehenes a todos esos tiquillos que andan por ahí. Vamos a subirlos en esos Hércules y los vamos a traer a nuestro reinado aquí en Estados Unidos. Y van a tener que construir edificios, van a tener que hacer lo que queramos, porque son esclavos. Una nación grande contra una nación chica. Eso fue lo que pasó en Babilonia. Cuando llegó a Jerusalén, destruyó Jerusalén y se apoderó de todos los hebreos que habían ahí. Algunos se quedaron en Jerusalén, pocos. Otros fueron trasladados hacia Babilonia, lo que hoy es parte de Irán y todo ese sector. Ahí es donde estaba Babilonia en aquel entonces. Y entonces está este rey Nabucodonosor. ¿En qué estará pensando la madre de Nabucodonosor cuando nació? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Esas son cosas que uno piensa, no sé. ¿Cómo le decía? Nabu, ven Nabu. Imagínense, Dios mío. Nabucodonosor, el rey que se apoderó de los hebreos. Y entonces, verso 3 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho. O sea, un poquito casi igual que... No, me falta mucho. Y 2 metros y medio de ancho. Y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Verso 4. Entonces un vocero proclamó: gente de toda raza, nación y lengua, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y los otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Verso 7. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Verso 8. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales. 11. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de provincias de Babilonia, o sea, no era cualquier gente,
era gente líder en el reino de Nabucodonosor, a los que usted puso a cargo a la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Verso 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Como yo les había dado liderazgo, como ya les había dado poder, pues el rey tiene cierta amistad con ellos, ¿no? Entonces, el verso que sigue les dice: sin embargo, el verso 15, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oiga el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Oiga qué clase de embajadores tiene Dios ahí. Es capaz de salvarnos. Y qué lindo, ¿verdad? La historia está ahí, ¿verdad? Donde ellos se llenan y el Señor nos va a salvar. Pero escuche. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Verso 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Qué clase de gente? O sea, sabemos que Dios nos va a rescatar, pero si a Él no se le antoja rescatarnos, como quiera, no vamos a hacer lo que usted nos está. ¿Qué clase de embajadores? ¿Qué clase de gente de ir contracorriente? ¿No les parece? Verso 19. Entonces Nabucodonosor, imagínense a Nabu. Entonces Nabu se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno, no una, no dos, no tres, 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego firmemente atados cayeron a las rugientes llamas. 24. De pronto, diga conmigo, de pronto. No, pero dígalo así como con misterio. Diga, de pronto. No, así no. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 hombres no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Como acabamos de cantar el día de hoy, ¿no? Se me olvidó la letra. Pero algo del fuego, decía algo del fuego. Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4º hombre se parece a un Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí.
Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vinieron y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado, la versión que estoy usando, la Nueva Traducción Viviente. No se les había chamuscado ni un cabello. Ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Y sabré yo lo que es oler a humo de cabello. Entre mis hijas y mi esposa me tienen bien cuando están ahí dándole, hasta que sale el humito, ¿no? Dice que no se les había chamuscado ni un cabello. Y verso 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Queridos, para ser gente contracorriente tenemos que confiar en el Señor. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, esto dijo Nabucodonosor, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios, dijo Nabu, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¿Cuánto dan gloria al Señor de servirle a un Dios que inclusive en medio de las llamas rescata a sus hijos? Pero me llama la atención donde dice: aunque no nos libre Dios, no lo vamos a hacer. Queridos, eso es ir en contra de la corriente. Para estos jóvenes, el resultado era irrelevante. Para estos jóvenes, lo que fuese a suceder era irrelevante. Ellos estaban marcados por ser hijos de Dios, ir en contra de la corriente de lo que Nabucodonosor estaba dando en ese momento. Apréndase esto: la fe no es la confianza de un resultado en particular. La fe es la confianza en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso tiene que ver con su propósito. Eso tiene que ver con lo que Él manda. Eso tiene que ver con ser un embajador digno de lo que el Rey del reino está mandando. Su fe no puede estar atada, su confianza no puede estar atada a un resultado. ¿Sabe por qué no? Porque conozco muchos matrimonios que llegan a la iglesia porque se dieron cuenta que solitas, su matrimonio se iba destruyendo cada día más. Y llegan a la iglesia para que Dios les resuelva su matrimonio, para que Dios los vuelva a unir. Y cuando Dios no lo hace, entonces se enojan contra Dios. Por eso nuestra fe no puede estar anclada a un resultado en particular. Nuestra fe, que va contracorriente a la cultura del mundo, debe ir anclada a que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que tiene un propósito con cada uno de nuestros procesos. Un embajador de Jesús renuncia a sus propios deseos por amor a Jesús. No olvidemos lo que dice el libro de Mateo capítulo 16. Dice: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y seguirme. En la Reina Valera, ¿se acuerda lo que dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y la Reina Valera lo traduce muy bonito.
y dice, sígame. Pero cuando nos vamos al sentido original de lo que escribió el libro de Mateo, lo que escribió Mateo, dice, tome su cruz y muera. ¿Muera qué? Muera su yo, muera sus deseos. Un hijo de Dios que va en contracorriente, un digno representante, embajador del reino, muere de ser necesario a sus propios deseos. Hello. Contracorriente. No te inclines, escúcheme, joven, amigo que me escucha el día de hoy, no te inclines ante la corriente del mundo. Dioses ajenos. No, pastor, no me voy a encontrar esa estatua por ningún lado. No, tenga seguridad que no me voy a inclinar a la estatua. Tal vez no te vayas a inclinar a la estatua, pero sí te inclinas a otras cuantas estatuas. Sí te inclinas a la murmuración, te inclinas ante el pecado, te inclinas ante el adulterio, te inclinas ante el sexo ilícito, te inclinas ante las invitaciones indecorosas de tus compañeros o amigos, te inclinas ante la pornografía, te inclinas ante las corrientes destructoras de este mundo. Ante eso nos inclinamos. Y eso es ir a favor de la corriente de este mundo, no del reino, de este mundo. Hoy honro la vida de todas aquellas mujeres que han sabido respetar su cuerpo, han sabido ir en contra de la corriente de lo que hoy es normal, de lo que es algo natural. Irse a acostar con cualquier hombre que te trate bien, que te haga sentir bien, que te haya bajado los cielos, las estrellas y el universo y te hable bonito. ¿Qué es lo que hace tu amigo, tu amiga allá afuera? A la primera, segunda, tercera noche, ya hay acostón. Honro a aquellas mujeres que se han mantenido firmes y no han cedido, no se han inclinado ante una propuesta indecorosa de esa pareja. Honro a esas mujeres, honro la vida de aquellos que han decidido no mentir cuando hacen su declaración de impuestos. Qué fácil, porque la declaración de impuestos nadie me la mira, nadie la conoce. Es fácil mentir ahí, porque nadie se va a dar cuenta. El pastor no se va a dar cuenta de esto, los ancianos no se van a dar cuenta de esto. Ahí es fácil meter ahí la cantidad de números, es fácil. Pero eso es lo que hace la gente de afuera, eso es lo que hace la corriente, el mundo. Un hijo de Dios, embajador de Jesucristo, no miente en algo tan privado como su declaración de impuestos, porque estamos hablando de carácter. No se pierda el próximo domingo el cierre de este mensaje. Tengo la palabra del Señor, donde dice el libro de Romanos, al apóstol Pablo dice: no se amolden a este siglo, a este mundo, antes bien. Pablo habla de carácter ahí. No se pierda el próximo domingo que vamos a hablar un poco del carácter. Recuerde, estamos bajo la lupa analizando al que dice ser hijo de Jesucristo, al que dice ser embajador de Jesucristo. Estamos analizando y poniéndolo en la lupa, en el microscopio. Hoy felicito a aquellos jóvenes que se han mantenido firmes a sus convicciones y a su fe, y no han cedido ante los chantajes y las presiones de un grupo. ¿Quién es el más guapito aquí? Vamos a ver, ¿cuál es el más guapito? Venga, cuádrese aquí. Para los que no son boricuas, que entienden el término, tiene que ver con este otro. Vamos a ver, ¿quién es aquí el más valiente? Vamos a ver. Eso es lo que dice la presión de grupo. ¿Te vas a dejar? Te están ofendiendo. ¿Te vas a dejar que te ofendan? ¿Te vas a dejar que digan eso de ti? ¿Van a dejar que digan eso de tu novio, de tu no? ¿Vas a dejarte? Eso es lo que dice la presión de grupo. Hoy honro la vida de esos jóvenes que se han mantenido firmes y van contra la corriente. Esos jóvenes que vienen y les dicen: toma esta pastillita, toma esta droga, toma este cigarro, toma este alcohol,
Toma, emborráchate todo lo que quieras, que esto es normal. Honro la vida de esos jóvenes que se han mantenido firmes, como Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque les cueste inclusive la vida, están dispuestos a ser dignos embajadores del reino del Señor. ¿Alguien dice amén conmigo? ¿Dónde están esos embajadores el día de hoy? Tenemos aquí unos cuantos embajadores el día de hoy. Contracorriente. Gente que va a favor de la corriente del reino y en contra de la corriente del mundo. Donde hoy su hijo llega, su hija llega con pensamientos sembrados por diferentes amigos, diferentes filosofías, pensamientos. Donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Honro a esos padres que han sabido educar sus hijos y mantenido los valores, principios morales, éticos de la palabra del Señor. Honro sus vidas. Queridos, este es uno de los mensajes más prácticos que se predica aquí. ¿Por qué? Porque de aquí usted tiene que salir de este lugar, no a memorizar y a recordar esto, a ponerlo por obra. Somos dignos embajadores de un reino. Somos representantes de un reino. Y eso no se ve en los pensamientos. Eso no se ve en los deseos. Esto se ve en las acciones. No salimos de aquí pensando qué lindo predicó el pastor. Ay, si fuese tan fácil vivirlo. Es difícil, pero de eso se trata. Somos dignos representantes de un reino, ¿o no? ¿Eres un digno representante, una digna representante de un reino o no? De eso se trata el ser cristiano. Aunque sea anormal, aunque sea diferente, eres digna y digno representante del reino de los cielos. Por eso, el día de hoy yo pregunto nuevamente, ¿dónde están esos embajadores aquí? Hay unos que hacen, amén, pastor. ¿Dónde están esos dignos representantes aquí? ¿Dónde están esos embajadores aquí? Contra corriente, contra la fuerza, contra el ímpetu, contra lo normal, contra las ideologías. Cuando estoy hablando de ir en contra de las ideologías, estoy hablando de que nosotros amamos al pecador, pero respetamos lo que aquella persona piense. No estamos buscando pleito en cada puerta. No estamos buscando problemas. No. El rey Nabucodonosor representa a Babilonia. Y Babilonia tenía una fe politeísta. Politeísta quiere decir que tenía muchos dioses. Poli, de muchos. Y cuando él viene y le dice a los pobladores del mundo, no les dice, conviértanse a mi estatua. No. Él le dice, quiero que adoren mi estatua. Si ustedes quieren adorar la de ustedes, adórenlo. Pero quiero que también adoren mi estatua. Porque esa era la fe en aquel entonces, politeísta. El cristiano no es politeísta. El cristiano, embajador de Jesucristo, es monoteísta. Mono que tiene que ver de un solo. Mono de solo. Y teísta de teus, Dios. Somos seguidores de un solo Dios. Los embajadores contracorrientes somos embajadores de un solo Dios. No lo que dicta el mundo. No lo que dicta la filosofía, no lo que dicta lo que nos conviene. No, somos embajadores de un solo Dios. Y lo que dice Dios ya está escrito.